Bien, me congratula darles la más cordial bienvenida a esta actividad que Gracias. con mucho gusto hemos preparado en coordinación con el PEN de Puerto Rico, gracias a la comunicación de nuestros presidentes. En el caso nuestro de Juan Antonio Canel, en el caso de ustedes creo que la comunicación ha sido con Sandra Santana. No es la primera vez que tenemos la ocasión de vernos. Ya recibimos la grata visita de Mayrim y compañía y nos alegró muchísimo tenerlas por acá. Fueron unas representantes estupendas de la literatura y del quehacer del PEN de Puerto Rico, y ojalá que se pudiera repetir. Sin extenderme demasiado, quisiera cederle la palabra al presidente del PEN, a Juan Antonio Canel, para que nos dirija unas palabras y nos salude, y así podemos iniciar la actividad. Juan Antonio. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta actividad. Ay, ¿ah? No, pensé que no tenía el audio. Les digo que les agradezco mucho que nos acompañen en esta actividad en la que Ana María y Nicté conversarán acerca de sus personas, de su trabajo literario, de sus proyectos, etcétera, ¿verdad? Esta ha sido una actividad que ya desde hace rato habíamos sondeado, comenzar con una serie de actividades en las cuales escritores y escritoras puertorriqueñas y guatemaltecos y guatemaltecas pudiéramos establecer un contacto entre las personas y nuestras literaturas, nuestra manera de trabajar, etcétera. Es un deseo que comenzamos a ver desde hace ya algún tiempo. De hecho, en una oportunidad, desafortunadamente, no se pudo terminar la concreción de esas presentaciones en las que nos acompañaron Mayrim y Rubis, que tuvimos solo una actividad de las dos planificadas porque la otra ya no se pudo porque cerraron la universidad. Sin embargo, en esa primera actividad que tuvimos, en ese encuentro que nos comenzó a acercar, tanto Mayrim como Rubis hicieron unas disertaciones acerca del origen, de la evolución y de la actualidad puertorriqueña, que fue una delicia porque en tan poco tiempo que tuvimos en la reunión pudieron sintetizar de manera admirable todo ese proceso literario que se ha vivido en Puerto Rico. Entonces, ese fue quizá el primer punto y desafortunadamente tuvieron que salir casi huyendo porque si no se hubieran quedado aquí durante mucho tiempo por la cuestión de que los vuelos ya comenzaron a cerrarse. Así que toda esa serie de esfuerzos que se han comenzado a hacer para vincularnos de mejor manera entre los dos centros PEN, entre los escritores y escritoras de Puerto Rico y Guatemala, pues creo que ahorita sigue su cauce y a mí me da en lo personal mucha alegría que se estén concretando estos encuentros porque creo que redundarán en una fraternidad más vinculante entre nosotros, ¿verdad? Y podemos acercarnos a las dos literaturas que han sido tan fecundas en su producción. Así que sin más y luego de darles la más calurosa bienvenida a todos, pues entonces dejo en el uso de la palabra a Eduardo para que coordine la actividad que hoy nos reúne. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Les doy la bienvenida a los amigos que han decidido acompañarnos. Veo que estamos algunos del PEN de Puerto Rico y también del PEN nuestro de Guatemala, así como algunos amigos, me imagino que de los escritores, ¿verdad? Que es muy agradable que acompañen a los escritores porque esto los anima y los estimula sin duda a la actividad. Mi nombre es Eduardo Blandón y soy miembro del PEN también, del PEN Guatemala, pues es un gusto también dirigir esta actividad, que básicamente más que dirigir se trataría un poco de darles la palabra a las dos escritoras para que ellas se explayen un poco y de manera así un poco espontánea pues puedan compartirnos un poco su vocación literaria, su amor por las letras y sus sueños a futuro siempre en relación a la literatura. Es un conversatorio, este es el formato, ¿no? En primer lugar, entonces, si me permiten, voy a presentar a las escritoras. Voy a comenzar por Ana María Fuster Lavín, es la representante de los escritores, las escritoras de Puerto Rico.
Ana María es graduada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es escritora, editora, correctora, redactora de textos escolares y también es columnista de prensa cultural. Ha recibido diversos premios en los géneros de ensayo, cuento y poesía y ha sido también jurado. Además, ha sido fue secretaria del PEN de Puerto Rico y sus escritos han sido publicados y traducidos al inglés, al francés, al portugués y al italiano, incluidas en distintas antologías, además puertorriqueñas e internacionales. Tiene un canal de YouTube, Mariposas Negras. Ha participado en lecturas, performance de narrativa y poesía en Puerto Rico, México, España, Estados Unidos y República Dominicana. Su literatura mayormente es de ficción, misterio sociológico, crítica y denuncia social, la locura, metaliteratura, entre otros temas. Su poesía va desde el feminismo al erotismo, igualmente denuncia social, política. En ambos géneros también trabaja el gótico, sin ser el único tema, el humor negro también. Bueno, tiene muchas publicaciones que sí, creo que vale la pena mencionar. Las obras Verdades Caprichosas, del 2002, que fue acreedora del premio del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Requiem, en 2005, recibió el premio Pen Club Puerto Rico. Leyenda de Misterio, que ha sido publicada por Alfaguara Infantil. Boceto de una ciudad silente, editorial Isla Negra, 2007. Tiene algunos poemarios como El libro de las sombras. Ganó el premio del Instituto de Literatura Puertorriqueña, El cuerpo de delito, el Horóscopo, Daños colaterales de la poesía, Tras la sombra de la luna, Última estación, Necrópolis, y al otro lado El puente. Tiene novelas, El insomnio y Mariposas negras. Libros de microcuentos, por ejemplo, Carnaval de sangre, Cuestión de género, Carnaval de sangre 2, que fue acreedor del Premio Nacional de Microcuentos del PEN Internacional. El acta de preprimaria, de primaria. De los muertos y otras pandemias. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto nos dice de manera patente la trayectoria de Ana María y su inquietud por la literatura y su formación también y su ejercicio constante en la creación literaria. Bienvenida, Ana María. Voy a presentar seguramente a nuestra Nicté, que es representante del PEN Guatemala, escritora también. Nicté es licenciada en Ciencias Económicas y profesional de las finanzas. Sin embargo, es desde que recuerda una apasionada de la literatura. Desde niña ha sido lectora empedernida. Escribió su primer poema a los 9 años. A lo largo de su vida ha escrito un sinfín de ensayos, cuentos y poemas. En su juventud fue editora en jefe del periódico estudiantil La Estrella, experiencia que la marcó para siempre en la literatura. Fue a través de esa vivencia que consolidó su pasión por el arte, la palabra. Durante más de 12 años ha recibido formación continua en distintos talleres de escritura creativa bajo la dirección de algunas plumas nuestras como Raúl de la Horra, Eduardo Villalobos, Diego Villaseñor, Víctor Muñoz, Francisco Méndez, Clara Obligado y Valeria Correa Fiz. Olvidé a Gloria Hernández también, que ha sido formadora también. Desde el 2017 hasta la fecha es alumna de la escritora Denise de Funchal en el taller continuo Por Contar, dedicado a la creación literaria. En el 2015 se incorporó al colectivo Campanero, dedicado a la creación, investigación y promoción de la literatura infantil y juvenil. Divide su tiempo entre su ejercicio profesional como directora financiera, la lectura y promoción de la misma y la escritura. Desde 2013 al 2016 estuvo a cargo de la sección Book Club de la revista enmicasa.com. 2017 hasta la fecha, estoy tratando de sintetizar un poco el recorrido de Nicté. En el 2017 hasta la fecha es bloguera del medio digital Relato.gt, es colaboradora de la revista digital Ladrona de Frases y ocasionalmente también ha publicado ensayo femenino de la regla GT. Durante el 2018 escribió una serie de artículos mensuales para Look Magazine. Es colaboradora editorial del libro Entre Chapinas, del mismo grupo. Su poema Para ti y por ti mujer de Guatemala abre el libro Entre Chapines 1 y su ensayo sobre mujer en Guatemala es prólogo del libro Entre Chapinas 2. Publica columna de opinión ocasionalmente en la sección editorial La Cantina y nuevas narrativas de El Periódico.
Es escritora miembro del Centro PEN, adscrito al PEN Internacional con sede en Londres. Autora del poemario Ánimo Aleatorio, bajo el sello Casa Editorial 19-84. Actualmente trabaja los últimos detalles de su colección de cuentos Cuerpo Adentro, próxima a publicarse. Muy bien, Nité, felicitaciones y gracias por haber aceptado este compartir con Ana María, ¿no? Entonces yo voy a proponerles el tema y ustedes pues de manera libérrima deciden quién de ustedes empieza, ¿no? Quisiera preguntarle por su pasión de escritora. ¿Por qué son escritoras? ¿Qué hace posible esto? ¿Cómo nace su vocación de escritoras? Nite o yo. Como quieran ustedes. Ustedes lo deciden, Ana María. por favor. Yo. Yo creo que todo estuvo de alguna forma predeterminado entre mi timidez de una hija menor en una casa muy extraña y los cuentacuentos. Yo siempre me sentía como muy sola, tenía amistades, pero muy retraída en los libros. Pasaba los veranos en España con mis abuelos y mi abuela escribía poesía, nunca pudo publicar porque cuando explotó la guerra civil tenía poco más de un quinto o cuarto grado, escribía poesía y ella me decía todas las anécdotas de lo que habían vivido en la República, la guerra, y esa forma de contar. Mi abuelo, que no pudo estudiar porque la peste del 18 que estamos viviendo era algo parecido, lo dejó huérfano con unos niños, y la obsesión de mi abuelo, que no tuvo una educación más que un segundo grado y después llegó a ser empresario, tuvo educación como hasta los 8 años, era leer. Y él creía que todo el misterio de la vida y todo lo que nos pudiera pasar lo podíamos solucionar internamente leyendo, creando. Él se fajó para que mi madre y sus hermanos estudiaran, pero todos crearan algún arte. Mi mamá fue de las primeras mujeres que estudió leyes en la Universidad de Salamanca porque las mujeres no estudiaban leyes. Y mi mamá además tocaba piano. La hermana que la sigue era actriz y escritora, la otra hizo su carrera pero tocaba guitarra. Fue una familia que estuvo muy interesada en liberarse de los horrores de la guerra a través del arte. En Puerto Rico, pues mi mamá ayudaba a mi papá y cuando salía de la escuela me iba a la casa de la vecina que la cuidaba una abuelita muy vieja, y también era contarnos historias en el campo cuando eran jóvenes, del huracán San Ciprián, San Ciriaco, y todas esas historias de literatura oral, más robarme los libros de mis hermanos. Descubrí que todos mis miedos los resolvía leyendo, me refugiaba a leer. Hubo muchos libros que me marcaron en esta aventura de leer, a contar historias y a escribir. De pequeña, a los 7, 8 años, me costó mucho leer, porque poca gente sabe, mi oftalmólogo sí, que soy disléxica. Así que tardé más en escribir, en leer, porque me costaba por la condición. Y eso, en lo obstinada que soy, me hizo querer leer más todavía y superar eso. Me robaba libros del cuarto de mis hermanos, me inventaba historias, hasta que ya llegué a obsesionarme con leer. Mi padre es psiquiatra, pobre hija chiquita, la menor, con pasarse con libros para arriba, para abajo. Y recuerdo, uno de los libros que me marcó mucho, me robé del cuarto de mis hermanos que son mayores, hacia los 9, 10 años, me robé El coronel no tiene a quien le escriba, y La amortajada de María Luisa Bombal. Y esos dos libros, más otros cuentos infantiles que me obsesionaron tanto, que cuando terminé y el coronel dice mierda, al final lloré. Mi padre entró al cuarto, ¿qué te pasa, Ana María? Llorando, y le expliqué que el coronel no tenía que darle de comida a su mujer y solo tenían mierda. Y yo, me dejó por loca, pero se dio cuenta que los libros me estaban salvando de esa persona tan introvertida. Con La amortajada, que curiosamente el personaje se llama Ana María, y lo estaba leyendo con 8 o 9 años,
pues para dormirme con el insomnio, con el miedo, lo que se me ocurría a mí era acostarme, imaginarme que estaba muerta, como Ana María, que está muerta y está en ese periodo de la muerte que puede ir recordando los sucesos de su vida, y el imaginarme eso, imaginar otras vidas, me ayudaba a dormir. Y por ahí empecé a escribir. En la escuela me llevaba los diarios y escribía, y después en la universidad entré y estudié literatura, pero atreverme a mostrar lo que escribía, una vez fui maestra de escuela, así a mis estudiantes les enseñaba con 21 años a escribir. Cuando empecé a trabajar en una editorial de libros infantiles como editora, empecé también a mostrar y a escribir que publicaran. Y escuchando ya el grupo de poetas de los 90 y yendo, ya me atreví como que a soltarme más, de mostrar las cosas. Una era Mayrim Cruz Bernal. Ya seguía, yo escribía como loca, pero no se lo enseñaba a nadie. Ya para llegando al 99, alguien que estaba por ahí, que no sé si sigue, que trabajamos juntos en aquella editorial de libros infantiles, me preguntó, ¿tú sigues? Está por ahí, sí. ¿Tú sigues escribiendo? Y le mostré algunos cuentos y él dijo, vamos a darle forma, vamos a darle forma. Y de ahí surgió Verdades Caprichosas, que fue un libro como antológico de cosas que ya había escrito, que ganó premio, y ya de ahí tuve unas personas que me dijeron, tú eres escritora, ahora tienes que atreverte y seguir publicando. Y de ahí publiqué Requiem, Mayrim estuvo ahí, que fue la que me tiró a atreverme en la poesía. En la narrativa, pues entre Alberto Martínez Márquez, Marta Ponte, Carlos Roberto, un grupo de los escritores son, en Puerto Rico podemos decir muy bichis a veces, tienen unos ecos muy grandes, pero sí hay unas solidaridades bonitas que ayudan a sacar a gente que ven cierto talento y a decirle, vamos para allá. Y una vez ya publiqué Requiem, ya no hubo marcha atrás. Y los libros los construyo, tengo una idea, pongo un título y de ahí voy construyendo toda una estructura que tenga un sentido, que tenga una unidad, y por ahí seguí y por ahí sigo. Pero escribir es mi, como me expreso tan mal, se están dando cuenta, escribir es la expresión de lucha de mi espíritu abacorado. Muchas gracias, Ana María, por abrirnos un poco a tu experiencia. Apreciamos mucho cómo nos compartes tu experiencia vital. Nicte, queremos oírte, Nicte. ¿Cómo Bueno, nace pues la escritora? ¿Cómo se origina? mi experiencia pues no es tan vasta como la de Ana María, pero sí he escrito desde niña. Lo que sucede es que tardé muchísimo en salir, porque realmente en Guatemala es bastante difícil aquí por muchas razones. Sin embargo, creo que la experiencia literaria empieza en la lectura, y esa sí ha sido mi obsesión desde que tengo memoria. Recuerdo que en mi casa, cuando éramos pequeñas, mis papás tenían una librera improvisada con unos ladrillos y unas tablas, y ahí estaban todos los libros de mi papá, que él era gran lector. Y de hecho mi nombre, o sea, mi historia empieza con la literatura. Mi nombre es la protagonista de una novela de Virgilio Rodríguez Macal de Guatemala muy famosa que se llama Guayacán. Mi padre la lee a los 16 años, dice que su hija se va a llamar Nicté. Mi mamá, pasan algunos años, conoce a mi mamá, ella le dice que no, que está loca, y el día que nazco, pues ahí está Nicté, que es un nombre maya. Y recuerdo cuando muy pequeña me cuentan la historia de mi nombre, y Guayacán estaba en esa librera. Yo aún no sabía leer, debo haber tenido 3 o 4 años. Aprendí temprano, a los 4 años, la mamá de una amiga me enseñó antes de entrar a la lectura en el colegio. Sin embargo, los libros siempre fueron una fascinación, los libros infantiles. Hay libros que me marcaron, los de Andersen, y bueno, podría decirles Platero, y yo creo que hasta me sabía muchos pasajes de memoria, porque ahí fue donde empecé a conocer el lenguaje poético, que también me ha traído toda la vida. Ahora, cuando me nombraron editora en jefe del periódico estudiantil La Estrella,
y me dieron carta abierta para escribir artículos. Realmente era un periódico, entonces eran ensayos. Empezamos a meter un poquito de ficción y tuvo no solo buena acogida entre las alumnas, sino la sensación, grata, el placer de ver a tu pequeño hijo en palabras impreso, me hizo enamorarme de la literatura. Como les digo, toda la vida he escrito, pero me atreví a publicar cuando mando un cuento a España y queda finalista en este certamen que se llama Inspiraciones Nocturnas, y era un cuento tristísimo, un microcuento, un poquito más grande que un microrelato, llamado Abandono, y me mandan un correo diciéndome que lo habían publicado. Yo no creía, yo dije, no, puede ser. Entonces empecé a explorar, a sacar cuentos viejos, cuadernos viejos que todavía estaban en mi poder. Mucho se perdió porque uno lo deja, ya saben, entre todo lo de la universidad y la casa y la juventud, y uno se va y qué hacen las madres con tanta cosa. Y yo tengo una época de la vida en nuestra infancia donde marcada mucho por la muerte. En cuestión de 4 años muere mi primo trágicamente, mi tío trágicamente, mi padre trágicamente, mi otro tío, todos, un año tras otro. Y yo recuerdo que en medio de aquel caos, los libros fueron mis grandes compañeros. O sea, tengo imágenes, por ejemplo, en la sala de espera de un hospital. Yo debo haber tenido 6 o 7 años cuando avisan que mi primo de 10 acaba de morir. Y tengo presente el libro que tenía, y era el libro que tenía en mis manos, y era la historia de un monito viajero. Entonces, creo que la experiencia personal, lo que a uno le toca vivir, si ha sido acompañado de la literatura, nos ayuda a darle sentido. Entonces, a partir de ahí, bueno, creo que no he soltado, no he dejado de leer en mi vida varios libros al mismo tiempo, mucha lectura. Y la poesía, que con decirles que estaba revisando lo que escribí en la pandemia, 152 poemas escribí desde que empezó la pandemia hasta la semana pasada, inéditos. Mi poemario, que también tiene ensayo, fue un ejercicio de autoconocimiento, de valentía, como dice Ana María, y un como homenaje no solo a mi padre muerto, sino a la vida, al amor y también al abandono. Entonces, en ese poemario es como, en una parte es bastante autobiográfica y otra parte nace de la observación de la experiencia femenina en Guatemala. Me preguntaba Mayrim respecto a las escritoras guatemaltecas. Hasta donde yo sé, el primer libro, una antología llamada Narradoras Guatemaltecas, salió el año pasado, que es en el que tuve el gran gusto de ser publicada, que se llama Narradoras Guatemaltecas, es de Santillana. Antes de ese no he visto una sola antología de escritoras guatemaltecas representando a la voz femenina. A nosotros nos falta mucho camino por recorrer, y eso es algo que también se percibe en el poemario. Ya sabes, la voz, por ejemplo, hablaba Ana María de su poesía erótica o del cuento gótico. A mí me encanta el gótico y nunca he publicado nada gótico, a pesar de que sí he escrito, ¿verdad? Recuerdo que un cuento mío que publicaron en el acordeón del periódico era de un cuento triste, no gótico, y causó como mucha sorpresa entre las personas que me rodean. Y lo que sucede es que la experiencia literaria es paralela y abre muchas puertas a la experiencia personal. Y creo que ese es el valor del que yo no me quiero separar para nada. Al contrario, este libro de cuentos que está ahorita en proceso de cocina, lleva 2 revisiones, una edición que se llama Cuerpo Adentro, va a ser una verdadera sorpresa, pero realmente habla de ese silencio femenino que prevalece en Latinoamérica, yo no voy a decir solo en Guatemala. Muchas gracias, Nicté. Ana María, ¿tienen algún rito para escribir? Bueno, rito no, porque en realidad como escribir, leer, mi obsesión, bueno, tengo la situación que Mayrim sabe, que
crié sola a un chico, tiene 19, pero lo crié sola desde el año y medio, más trabajo en gobierno. Soy correctora legal en el Supremo, así que es un trabajo de 8 horas al día, más ser madre. Este chico que hacía fútbol, portero, que hacía oratoria, de todo, pues mi ritual de escribir es ser una ladrona del tiempo. Me robaba en la hora de almuerzo del trabajo, robarle tiempo a la noche, los insomnios, mientras el chico juega fútbol, escribir, leer. Pues la vida misma me ha liberado de los rituales y entonces he escrito robando el tiempo. El ritual puede ser el miedo al caos, que si estoy escribiendo necesito, como soy tan desordenada, qué bueno que ustedes ven este pedacito aquí, pero sí, la casa muy limpia, mi cuarto es el caos, pero para escribir no. Entonces, si mi ritual puede ser la organización en algo en mi vida, es con los libros, el leer y el escribir. Si encuentro una frase, es el anotarlo todo, lo que me llama la atención en un libro o en un título, en una noticia de televisión, de radio, en una película, sí, eso sí podría ser más bien obsesión a este rito. Y digo que no tengo, porque creo que no he tenido tiempo para los ritos por la vida, sobre todo de ser mujer, todas las cosas que dijeron, bueno, yo digo ser mujer porque cuando el papá de mi hijo se fue y me dijo, bueno, como tú eres la madre, tú te quedas con el niño. Y ya las mujeres estamos determinadas a unas cosas en la vida que nosotras, a través, cada una de su arte y de sus luchas, determinan, no, yo soy más que eso. Y en mi caso, pues los ritos es romper los ritos. Y es robarle el tiempo a todo para ser libre a través de la palabra, a través del arte. Y lo que te dije, bueno, mis obsesiones, pues es tener un título, aunque después cambie. Y ese título del libro que va a ser, del cuento que va a ser, del poema que va a ser, es el que me obliga a quedarme ahí, hasta que tenga por lo menos su estructura. Quizás más que ritos son obsesiones y hasta que no lo tenga bien organizado, puedo estar trabajando y estoy buscando la otra página para, es tener una estructura siempre de lo que voy a escribir. Son más obsesiones. Wow, estoy luciendo como neurótica, pero ¿qué escritor no es neurótico? Perfecto. Muchas gracias. Nicole, adelante, por favor. Bueno, pues un rito como tal vez sí resulta siendo un ritual, pero como cuenta Ana María, el trabajo, yo también trabajo a tiempo completo en algo totalmente alejado de la literatura, por raíz y que por circunstancias de la vida, que es otra historia que tengo que contar, porque la vocación por las palabras es nata y mi ejercicio profesional que me gusta muchísimo, eso fue un hábito aprendido, ¿verdad? Mis hijos crecieron, tienen 24 casi y 27 años. Cuando ellos ya de veras no necesitaron a la mamá que después de salir a trabajar tenía que llevar y traer, ya sabes, el fútbol, todo lo que cuenta Ana María, porque la experiencia femenina de la madre es universal. Tuve más tiempo para poder dedicarle a la escritura y por lo menos 2 o 3 noches a la semana, sí, me siento en mi caótico lugar también, que es un rincón lleno de libros y lleno de amuletos y de figuras y de símbolos, en donde escribo o cuento o poesía. A mí lo que más me gusta o lo que más me brota es la poesía, es muy, muy espontáneo. O intentos poéticos, como le decía yo a la editora que quería, que me convenció de que hiciéramos el libro de Ánimo Aleatorio, porque los cuentos requieren un trabajo más estructurado. Ahora, en el colectivo al que pertenezco ya hace 4 años, aquí hay unos compañeros míos que es el que dirige Denise Funchal, ahí sí escribimos cuento. La pandemia nos puso en pausa. Entonces, este ritmo de saber que nos vamos a juntar un jueves en la noche y que vamos a leer cuentos me ha permitido también tener el ritual de los cuentos, que es maravilloso.
maravilloso. La verdad es que ahorita cuando estábamos viendo lo de los cuentos de cuerpo adentro, una tercera parte va a estar en el libro de los que habíamos preseleccionado con varias personas. Hay mucho material. Entonces sí, las noches, por lo menos 3 noches, no te puedo decir que hay exactamente, pero tiene que ser de noche. Perfecto. Muchas gracias. El acto de publicar, de alguna manera, es exponerse, ¿no? Al público. Es un acto, de alguna manera, exposición, ¿no? Como he dicho. ¿Cómo asumen ustedes o cómo se enfrentan ustedes a la crítica? A la crítica. Vamos a partir de, por lo menos en Puerto Rico, de que básicamente fuera de la academia no hay una crítica literaria y fuera de un periódico y de los intereses de la única persona que hace la crítica en ese periódico, quitando claridad que si ha hecho su, quitando de la academia en Puerto Rico no hay crítica literaria formal que uno pueda leer, más allá de la academia que si hacen los profesores, si hace gente por su lado para revistas universitarias que a veces son de difícil acceso para uno leerlas. Hay personas en realidad que apoyan a uno, hay gente como siempre en el arte, en todas las artes, en la de la palabra más, que va por sus grupos y a lo mejor te critica, ni siquiera leyó tu libro, hay también la cosa tribal, de te va a atacar, te haya leído o no, si tú eres de las personas que no considera que está al nivel que él cree, pues te va a tirar mierda. No importa lo que hagas. Yo creo que el acto de un escritor tiene que ir mucho más allá de escribir por los gustos de alguien, por los gustos de una crítica, sino ser fiel a uno, ser fiel a los intereses de uno, al estilo de uno, a la disciplina constante. Yo cuando escribo, a lo mejor mi novela Mariposas Negras la que más me tomó casi 3 años y medio escribirla, pero estuve 1 año y medio en editar, corregir, el dárselo a otras personas para que lo vieran si estaba final. Y quizás ese trabajo de retroalimentación a Mayrín también le he dado poemarios míos, ella me ha ayudado y me ha dado la retroalimentación, buscar gente que uno sabe que tiene un criterio, que ha estado antes que uno, que sabe de eso, que te ayuda a corregir. Para mí esa es la verdadera crítica. Ya no sé en la experiencia en otros países, pero aquí para mí funciona así. Y como artista, como escritor, uno tiene que buscar cada vez superarse más dentro del arte, hacerlo porque lo siente como creación artística, como creación literaria, siempre hay unas denuncias, unas luchas, unas liberaciones, el ser fiel a uno mismo, el escribir cada vez mejor, leer mucho, y la crítica ya, allá ellos, la crítica para los críticos. El escritor y el pintor y el escultor y el músico lo que tiene que buscar es cada vez ser mejor, crear mejor. Si uno dentro de esto tiene la fortuna de conseguir quizás en un certamen maravilloso como el del PEN, que valoren tu libro y darte un premio, wow, es maravilloso porque uno dice contra los pares de uno, porque en el PEN pues son catedráticos, pero son escritores también, te dan un premio. Y eso no sirve para uno, wow, qué bien lo hizo, no. Eso sirve para uno que quizás estaba como medio retirada, decía, no, lo tengo que seguir. Para mí la crítica es eso, para los académicos, para los críticos. El artista tiene que seguir en lo suyo y ser valiente, tener el pellejo bien duro y amar la palabra. Así lo veo yo. Gracias. El amor a la palabra es la clave. Ana María lo acaba de decir. Fíjate que crítica formal, yo creo que ni siquiera estoy en el mapa de quienes hagan crítica en Guatemala, esa crítica formal literaria, ¿no? Ahora, sí he recibido crítica. Me llama mucho la atención que lo que más, no voy a decir atacado, pero lo que más cuestionado han sido algunas columnas que he escrito. Las columnas que denuncian
las injusticias o las cosas que quisiéramos cambiar. Ya sabes, aquí Guatemala, un país tan conservador, pronto te atacan, te juzgan de algún extremo. Yo tuve una experiencia muy interesante. Hicimos un certamen, un evento en Guatemala que se llamó Poderosas en las Letras, donde se convocó a muchísimas escritoras, grandes plumas, estuvo Gloria Hernández, como tú mencionaste, Eduardo, estuvo María Rosario Molina, de todas las generaciones, Vania Vargas, Carol Sarbeto, grandes plumas de Guatemala, y el evento en sí, por el título y el interés, era la primera vez que se hacía algo así, recibió fuertes críticas, ¿verdad? Porque lo ven como un acto de rebeldía, y realmente escribir es un acto de valentía, de rebeldía y de rebelión. Y cuando entendemos eso, las personas que escribimos sabemos que somos sujetos no solo a críticas, sino a rechazo. Literariamente, un par de escritores han escrito sobre mi poemario. Tuve la dicha de que Javier Payeras comentara mi poemario. Lo hizo con esa elegancia que un verdadero escritor tiene. Y es curioso, porque normalmente te critican o juzgan tus textos personas que están alrededor tuyo, pero que no tienen ni idea de lo que es el arte literario. Ni idea. Entonces, uno tiene que aprender, que fue lo que a mí me costó mucho, a crear una capa protectora, porque para mí escribir es más importante de lo que piensan los que están alrededor. Yo necesito escribir para sobrevivir, necesito escribir para ser, y para ubicarme, y para no perder mi norte y no perder como el propósito de la parte más interior de mi ser. Entonces, nada, pues vienen y vendrán y se irán quienes critiquen la literatura. Ahora, una crítica solvente de una fuente literaria, mis respetos. Es parte de la creación. Muchas gracias. Les invito a que vayan pensando en alguna pregunta a todos los que nos acompañan en la actividad, porque no voy a agotar yo todo el tiempo en preguntarles. Estoy seguro que muchos de los amigos que están aquí Pero haces preguntas buenas. Claro, tendrán interés en conocerlas a ustedes. Yo voy a dirigirles una pregunta más mientras van pensando en ustedes, en dirigirles la palabra. ¿Qué importancia tiene el título en un libro? En un libro, el título. Pues para mí el título es la espina dorsal, por lo menos en mi proceso creativo. También a nivel de marketing, cuando uno va a comprar un libro que no conoces el autor, pues tú lo buscas y ves la portada, lo lees, la contraportada, pero el título es como ese cordón umbilical para mí, o la espina dorsal, y yo voy construyendo para, dentro de mi caos, el seguir la novela, el seguir el cuento, el poema, el título le da como la base, el pedestal para seguir, pero eso como escritora, ¿no? El título es el que me da el ansiolítico mientras escribo, y también el que me da la ruta, a dónde debo llegar con este escrito, el parámetro para no divagar mucho. Se llama así, vamos a ir construyendo para eso. No sé, soy muy freak de los títulos, me llaman y es a donde voy. Es el vaso, es la base, es el todo para en el momento de escribir. Es una de mis obsesiones, eso me mantiene ahí a raya, el título. Aunque cambie el final, porque puede que sea el título que usaste mientras escribías la novela y a mitad de novela cambió, nadie se va a enterar de eso. Pero sí, el título le da esa base. Muy bien, muchas gracias, Ana María. ¿Nicté? Como dijo Ana María, el título cambia. A mí me pasa, por ejemplo, con los cuentos, que tengo la idea y entonces el título da la idea de la historia.
Me voy con todo el cuento y al final le paro cambiando el título. Cuando ya la historia está terminada, entonces digo, no, a mí me gusta, creo que esta lo representa más el título de un poema. A veces ponerle títulos a los poemas es una trampa. Entonces hay unos que me encantaría dejarlos sin título, pero hay que ponerlos. Lo que sí es cierto es que a la hora de la narrativa, no de la poesía, es una brújula. Exacto. Es una brújula. Y, por ejemplo, el nombre del poemario mío que se llama Ánimo Aleatorio, yo no tengo un solo poema que se llame Ánimo Aleatorio. Es simplemente un versito de uno de los poemas dedicados a mi padre muerto. Entonces, la editora, yo no sabía ni cómo ponerle, y la editora agarró varias ideas y me dijo, están estas y con estas vamos a trabajar. Y fue un trabajo de introspección, porque realmente el poemario está hasta casi estructurado como un ánimo aleatorio. Hay un poema que le dedico, que en realidad es una historia, una gran historia, le dedico a la mujer indígena de Guatemala. Y ese poema me decía ella, es que no va, entonces no va en el libro, no. Y yo le digo, bueno, pues esto es aleatorio, tiene que ir, eso se los debo yo a ellas. Ese poema tiene que estar publicado en este libro. Entonces está en el centro del libro y lo divide. Y de veras no tiene nada que ver una parte con la otra, sin embargo, el título le da sentido al caos que hay dentro del libro. Entonces, de alguna manera es importante, y de alguna manera, o de muchas maneras, cambia hasta que ya tenés a tu pequeño hijo literario en las manos. Por eso decía lo del que además de espina dorsal es como un cordón umbilical, el título, te está uniendo tu creación con ese producto maravilloso que es un hijo. El libro de uno termina siendo un ser independiente de uno cuando lo terminamos. Por lo que dice Nietzsche también. Muchas gracias. ¿Podría mencionar algún escritor o escritora del cual son fans? Ay, son muchos. Sí. Muchísimos, y según las etapas de la vida de uno y las necesidades. Yo de pequeña tenía obsesiones con escritores, cogía la paga, mi papá me daba a la semana $1, bueno, más chiquita una peseta, yo iba ahorrando para comprarme tal libro. De muy pequeña era una escritora que quizás no es muy relevante, pero a mí me enganchó, era una escritora inglesa que se llamaba Enid Blyton. ¡Ay, era mía! Sí, los libros de los 5. Sí, los 5 y los 7 secretos. Pues yo con los 5, que eran estos 3 primos, con la niña que era trans, porque ella quería ser, ella era un niño, y su perro. Pues esa historia a mí me engancharon. Mira, Nietzsche también, las historias de Enid Blyton con los 5, qué maravillosas eran, y qué auténticas y cercanas y tan puras. Después tuve obsesión, porque yo me robaba los libros de mis hermanos, aparte de La Amortajada. Tuve obsesión una vez para los 11 años con el teatro de René Márquez, ir a leer una obra y leer otra y leer otra. Después me dio con Luis Rafael Sánchez de Puerto Rico. En otros momentos me ha dado, y nunca la he soltado en mi vida, con Alejandra Pizarnik, esa mujer tan maravillosa, tan depresiva, tan auténtica. Yo tengo los diarios, es más, están aquí, los diarios de Alejandra Pizarnik. Yo siento que ella me entiende, y esas noches que uno llega de un día horrible, lo abro y leo una de sus memorias y ¡wow! Esta tipa me entiende. También ya en la universidad, que entendí la poesía de otra manera, Ángela María Dávila, una poeta puertorriqueña, que eso era una mostra, con Julia de Burgos. Tuve obsesiones con Stephen King cuando estaba en esa época entre los 17, los 21, y leer todo ese mundo terrorífico y tan maravilloso. Y la gente cree Stephen King terror. No, Stephen King hace mucho culto a los escritores, muchos personajes de muchas de sus novelas, y
el mundo de nosotros los escritores en ese momento y las obsesiones y los miedos, los terrores. Y de los hermanos Andersen, que creo que Nick habló también, todos los veranos, yo pasaba 2 meses y medio del año, toda mi vida iba de Puerto Rico y pasaba 2 meses y medio en España con mis abuelos. Y de la biblioteca había unos libros que por alguna locura yo me leía por un tiempo me los leía todos los años. Desde 12, 13 años me leía siempre la colección de los hermanos Andersen, me leía el retrato de Dorian Gray, me leía una colección que tenía mi abuela de un escritor español que se llama Ramón Sender, que me gustaba muchísimo. Y después, en los últimos años, pues he ido siguiendo a Rosa Montero, y cada vez que Marta Ponte en Puerto Rico publica algo lo leo, Katia Chico en la poesía, Mayrin, tengo así, me voy enamorando y no lo suelto, y yo creo que es una obsesión maravillosa el amar a los escritores y que te impregnen de su obra, y el respetarlos y el quererlos. Y uno sigue por ahí su camino también muy acompañado en la soledad de todos esos seres que te acompañan en sus libros y en sus historias y en sus poemas. Yo también tengo muchísimos escritores favoritos, pero me llama mucho la atención Enid Blyton y Pizarnik, porque también tengo, y sabes que encontré el maravilloso texto que le escribiste a Alejandra Pizarnik de Una habitación propia. Qué maravilla, qué cosa más hermosa. Fíjate, en tu canal de YouTube, Ana María. Ay, gracias. Fue de las cosas que escribí durante la pandemia y me ayudó mucho a esos miedos de las primeras semanas del encierro de la pandemia. Ahorita para la pandemia nosotros hicimos un ejercicio con un grupo de mujeres jóvenes que escriben, mucho más jóvenes que yo, de poetas suicidas. Hicimos mucho trabajo de Alejandra Pizarnik, de Silvia Plath, de Alfonsina Storni, que también me encanta, es de mis grandes favoritas, la he leído y releído y no me canso de leerla. De pequeña tuve un gusto enorme de leer a Pepe Mía. Todos los guatemaltecos saben quién es Pepe Mía, sus novelas de costumbres. Mi favorita es La historia de un Pepe, que la debo haber leído no sé cuántas veces cuando era joven. Y también tuve una revelación. Mi abuelo materno tuvo a bien poner en mis manos cuando yo tenía 13 años el libro Gloria y Esplendor de Taylor Caldwell, que son novelas históricas. Y esta es sobre Pericles, pero sobre todo es sobre Aspasia, la cortesana que fue su amante, su compañera, su amiga. Y ese libro para mí fue revelador, no solo históricamente y literariamente, sino de la condición de la mujer a lo largo de la historia. Entonces, soy obsesiva. Me gustó ese y agarro a Taylor Caldwell con La columna de hierro, Capitanes y los Reyes. Cuando podía los leí en inglés. Taylor Caldwell es tal vez una escritora a quien recuerdo con mucho cariño. No la volví a leer ya en mi vida adulta. Y yo no sé si han oído hablar de Mary Karr. Mary Karr no es novelista, ella escribe memorias y es gran poeta. Me encantan sus libros. Tiene un libro muy bueno que se llama El Club de los Mentirosos, que es su vida de niña. Ella nace y crece en el seno de un hogar totalmente alcohólico. Y me encanta cómo cuenta la imperfección de los seres humanos sacando lo mejor de ellos. Tal vez por eso me gusta tanto. Y cuenta cosas trágicas, pero te hacen reír. Tengo miles. Dijiste que era el Club de los Mentirosos. The Liars Club. Ajá. No, lo voy a apuntar, me interesa. Sí, te va a gustar mucho. Y el que le sigue, que es ya su condición de hija de un hogar así y las secuelas que tuvo, porque ella también tuvo problemas con el alcohol, se llama Iluminada. Muy bueno, pero son biografías, son autobiografías, pero muy bien narradas. Yo podría decirles de tantas influencias que tengo. Salinger me encanta, Julio Verne también me encantaba, el mismo Rodríguez Macal, y de nuestras poetas guatemaltecas,
me gusta mucho. Carolina Escobar Sarti, me fascina. Alaide Fopa, creo que he leído Viento de Primavera, no sé, es libro cabecera, igual que la poesía completa de Alejandra Pizarnik y sus diarios. Silvia Plath también me encanta, The Bell Jar, y lo leí en español y en inglés, y me gusta hacer ese ejercicio también, no solo para el cerebro, sino para el yo literario. Y bueno, no sé, y a lo largo de la vida, ¿saben quién también fue gran influencia para mí? Ángeles Mastretta. Qué manera de hacer poesía al escribir, yo no sé. Mal de Amores lo he reseñado, he dado hasta pláticas sobre el libro y sobre su novela Mal de Amores. Me aprendía pasajes, recuerdo muy bien que estaba amamantando a mi hijo al segundo y ponía el libro encima del niño, lo abría en la segunda lectura, y en lo que comía lo iba leyendo. Me encanta, me encanta. Mujeres de Ojos Grandes es una colección de cuentos maravillosa. Y Rosa Montero, que también la mencionó Ana María, o sea, creo que he leído todas sus novelas, pero el libro que más me gusta de ella es La Loca de la Casa, que son sus memorias literarias, ¿verdad? Entonces, lectura. Como dijo Borges, algunos se jactan de los libros que han escrito, yo de los que he leído. Muy bien. Nicté y Ana María han mencionado a grandes escritores, algunos seguramente hemos tenido acceso a ellos, pero una pregunta curiosa. ¿Qué libro hay dentro de su biblioteca extraño, raro, que no se esperaría que ustedes, qué dicen ustedes? No sé cómo vino a parar aquí. Un libro extraño que tengan por ahí. Todos los libros son maravillosos hay libros que uno no debe mencionar porque yo de lo que no tengo nada bueno que decir, no digo nada porque la persona tuvo el acto de sentarse y escribirlo. Pero libros raros que a lo mejor, bueno, los que me conocen no les va a parecer raro. Tengo libros de biografías de personas que no tienen que ver con el mundo literario. Me estuve leyendo en el verano aquí de la pandemia la autobiografía de Bruce Dickinson, que es el cantante de Iron Maiden. Me leí la biografía de Paudones, el de Jarabe de Palo, que murió. Son libros también, uno lee otras cosas, leo terror. Y, ya sé por dónde puedo ir. Tengo varios libros sobre asesinos seriales, desde la justicia criminal, desde la psicología, sí. Tengo el lado de mi lado psicópata de lectora, sí. Ahí alguien ve y dice, uy, aquí hay algo raro. Sí, tengo una colección de libros sobre asesinos y asesinas seriales. Sí. Y empieza con uno muy bueno, que no es un asesino serial, que es el ensayo, la ética de la crueldad de José Ovejero, que es amigo, es un buen escritor español, y por ahí va toda esta colección sobre la crueldad del ser humano, siendo yo esta persona tan tranquila, tan buenas. Pero sí, el mundo del crimen, ya sé por dónde ir, eso. Libros sobre crimen. Pues yo, libro raro, no sé, así extraño o fuera del cajón de lo que suelo leer. Las memorias de Matthew McConaughey, Green Lights. Muy bueno. Lo leí en la pandemia, pero miren, yo dije, bueno, yo lo voy a leer porque me encantó una reseñita que leí de ese libro, y creo que la curiosidad te puede contigo. Nunca hubiera pensado que me iba a gustar ese libro. Literariamente no es grandioso, pero me encanta la franqueza con la que cuenta dice que sus vivencias, y me encanta sobre todo el formato que le da de autoaprendizaje, ¿verdad? Te hace reír, el libro te hace reír, y por otro lado, le da un lugar muy digno a su pareja. Normalmente, 2 biografías he leído que los autores le dan un lugar a su pareja que me llama la atención. Las de Stephen King, que me encanta. O sea, muy lindo mientras escribo, se llama el libro. Y este chico.
Yo recomiendo mucho el de Stephen King, me gusta muchísimo. Y no mencioné a alguien que para mí es importante en Guatemala por muchas razones, pero realmente su poesía es una maravilla, que es Otto René Castillo. Vamos, Patria, a caminar, luego haber leído no sé cuántas veces. Y yo creo que es un libro que todos los guatemaltecos debiéramos leer, lamentablemente no sucede. Tenía que mencionarlo. Pero no es un libro raro, o sea, no es extraño. El extraño es el de McConaughey. Lo que pasa es que no lo dije cuando lo tengo al lado de Sabines y de Salinas, que es otro que me encanta, y ya saben, todos estos poetas del siglo XX inolvidables. Perfecto, muchas gracias Ana María y Nicté. No quiero acaparar la conversación, así que me gustaría darles la palabra a los que están aquí acompañándonos en esta sesión. Estoy seguro que Rafael tendrá algo que comentar, José Fortuño, Yolanda y algunos de los que tendrán su curiosidad, ¿no? Conocerlas mejor, algún tema que crean que pueda ser interesante, significativo, simbólico, conocer de ustedes. Así que los animo, les doy la palabra para que de manera espontánea, por favor. No sé si Mayrín rompe el hielo o... Voy a romper el hielo para decirles que tengo la encomienda de representar a Sandra Santana en esta noche. Así que Ana María, siéntete conmigo representada por el Pen Club. Y sí tengo una pregunta. Partiendo una pregunta para las dos, partiendo de la premisa de que lo que escribimos es ficción siempre, aunque sea un poema confesional, la memoria es un acto de ficción, ya está ficcionalizada. Los eventos de ayer ya yo los pienso creyendo que fueron así y fueron de otra manera en la realidad. Así que, ¿verdad? La realidad y la ficción están en sombras. Mi pregunta es si el acto de escribir, por ejemplo, les crea más agonía, más vacío existencial, es una problemática intrínseca que les motiva a escribir y a su vez vuelve y regresa a uno nuevamente, o es un acto de felicidad. Esa es mi pregunta. Bueno, Mayrín, yo creo que el acto de escribir es un acto de empoderarse, de ser valiente, de salir de ese silencio, de esa zona de los roles, y uno es el que uno quiere, o el que uno se inventa que uno es cuando está escribiendo. Para mí es un acto de felicidad, aunque esté denunciando, como muchos libros que denunció la trata, el maltrato de menores, el abuso sexual, pero es un acto de felicidad porque le estoy dando voz a todas esas personas para reivindicar, o le doy voz al erotismo, o le doy voz. Yo creo que todo el acto de escribir para mí es de liberación, totalmente, es un acto de felicidad, porque aunque uno está escribiendo las cosas más terribles y uno llora, pero es la felicidad de atreverse a decirlo y tocar en la llaga y pellizcar. Para mí es un acto de felicidad. Agobia el no tener tiempo para terminar, pero en el momento que me siento, tengo muchos momentos de bloqueo por muchas razones. No tengo tiroides, tengo problemas de concentración, pero ese momento en el que yo estoy escribiendo o estoy leyendo un buen libro, o malo, porque como las memorias de Matthew McConaughey, o yo leyendo las memorias de Bruce Dickinson, pero son esos momentos de felicidad de uno, de que ahí tú sabes quién tú eres, por qué tú luchas, quién tú quieres ser, qué tú quieres sentir o qué tú no quieres sentir. Para mí es una catarsis de alegría escribir, aunque sea triste, pero es la alegría de empoderarse con la palabra y luchar con la palabra y tener como Don Quijote ahí montado y voy para allá. Para mí es un acto de alegría, de lucha y de valor. Pero desde el positivismo, aunque escriba cosas terribles, que tú sabes que yo escribo cosas muy dark, muy terribles también. Yo creo que el acto de escribir es un proceso continuo de construcción y deconstrucción.
Entonces, tú dijiste algo muy, muy cierto, Mayrim, respecto a la memoria, porque nosotros tenemos, de acuerdo a nuestro yo emocional, nuestra propia historia, o la vemos con nuestros propios ojos. A personas cercanas que vivieron los mismos acontecimientos y para ellos es otra cosa totalmente diferente. Y esa es una de las maravillas de la naturaleza humana. Entonces, yo no la asocio tanto con alegría, sino como es una forma de ser. O sea, yo si no escribo, a mí me viene una idea en el carro y gracias a la tecnología voy grabando. Antes era mucho de cuaderno, ¿verdad? Y encima tengo pésima letra, yo soy zurda y pésima. Y después yo veía, yo no sabía lo que estaba escrito ahí y yo lo había escrito. Entonces voy con esta idea, pero normalmente yo reconozco y tengo que aceptar que en los estados emocionales más depresivos o más tristes o más contrariados es cuando estoy en esos momentos es cuando más escribo y tal vez mejor. Entonces es un acto catártico. La alegría viene después, cuando saliste del pozo y viste lo que el pozo produjo. Y es una manera de manejar el lenguaje a quien... Yo tengo una relación muy estrecha con el lenguaje, me encanta analizar palabras, buscar palabras nuevas, ver su origen etimológico. Es una obsesión que tiene mucho que ver con el oficio o el ejercicio de la escritura. Entonces, siento que la experiencia personal en los momentos de emotividad altos o bajos se puede concretizar a la hora de escribir. Y para eso tenemos el lenguaje, los recursos del lenguaje que son maravillosos. Nosotros tenemos un idioma lindísimo, el español o castellano, no sé cómo le llaman ustedes en Puerto Rico. Es algo fuera de serie. Y con esa herramienta y con ese regalo, logra salir del pozo. Entonces sí, la memoria sale de ahí, concretizada en palabras, en frases, en cuentos, en historias, en anécdotas personales que realmente valen la pena dejarlas plasmadas. Yo antes no compartía nada. Le compartí hace unos días a Eduardo, hicieron un pequeño librito sobre historias del maíz. En Guatemala el maíz es muy importante. O sea, nosotros somos gente de maíz. De hecho, en mi poemario, en la segunda edición, hay un poema que se llama Mestiza, que habla de nuestra condición totalmente de maíz. Y cuando yo escribí este cuento de que realmente es una memoria ficcionada, hablo de mi niñez y mi primera experiencia con una tortilla al pie de un comal, con mi hermana, la que me sigue, todavía en brazos de quien nos estaba cuidando. Y escribir esa historia me abrió un manantial de recuerdos y de tristezas y de alegrías todas mezcladas. El cuento lo tuve que resumir, porque estaba empezando como a escribir una pequeñita novela, por razones de espacio. Pero ese momento que es reciente, fue en noviembre o en diciembre del año de la pandemia, dije o pensé, bueno, yo todavía tengo muchas memorias que escribir, porque gracias a Dios tengo por lo menos memoria de los hechos, todavía la tengo. De lo que sentí, yo sentí algo, mi gente sintió otra cosa, y es parte de la experiencia literaria. Muchas gracias. Quiero decirte un secreto. Desde los años 70, las letras en Puerto Rico las dominan las mujeres. También la prensa, fíjate. Y ¡qué dicha! Cuando viajo me doy cuenta que no es así en América Latina, por ejemplo, América Central, América Latina. Pero por alguna razón, nosotros, Ana María puede confirmarlo, ¿no? Desde los 70, las letras en Puerto Rico son dominadas por la mujer. Y esa sensación de que somos menos, etcétera, pues yo no la siento, yo nunca la sentí. No obstante, la libertad y el empoderamiento es algo que se defiende todos los días, ¿verdad? Porque todos los días recibes ataques. Pero eso me parece a mí que a lo mejor por nuestra asociación con Estados Unidos, la voz de la mujer se levanta con más certeza, ¿verdad? Y más firmeza y fuerza que en otros lugares.
Sí, sí, yo creo que también nos silenciaron tanto, nos pisotearon tanto. A Julia de Burgos, si hubiera sido hombre, le hubieran hecho las cosas que le hicieron, no creo. Y era una muestra. Yo creo que la generación del 70 que tú mencionas fue tan rica, fue una época de mucha reivindicación a nivel mundial, pero en Puerto Rico, de esta época post-hippie, esa generación con Ana Lidia Vega, Magali García Rami, Rosario Ferré, todas estas mujeres fueron una explosión de creatividad y de empoderamiento, porque había escritoras buenísimas, pero las silenciaban. No voy a mencionar grupos literarios que silenciaron o intentaron silenciar poetas como Ángela María Dávila, pero este grupo del 70 dijo, aquí venimos y aquí nos quedamos y nadie nos calla. Y sí es verdad, la generación todavía nos, voy a decir la palabra, nos, just mucho por ser mujeres, pero no nos dejamos pisotear. A veces nos duele, lo lloramos, lo escribimos, pero nosotros demostramos. Y yo creo que esa generación del 70, que le llaman aquí la generación del 70, lo que tú dices, Mayrin, ahí la mujer dijo, aquí llegamos y no nos callan y aquí lo seguimos. Falta mucho, pero es verdad. Hubo un antes y después de esa época. Guatemala también tiene sus mujeres de los años 70, pero es un grupo muy pequeño y puedo hablar Ana María Rodas, que es del PEN Guatemala, ella es, cuando sacó poemas de la izquierda erótica, también fue un parteaguas. Tenemos a Carmencita Matute, que es Premio Nacional de Literatura, igual que Ana María. Estuvo Luz Méndez de la Vega, pero te voy a decir que es un grupo, Antonieta Somoza, más que eran periodistas y también fueron escritoras. Bueno, Carmen es una gran poeta, pero muy poquitos. Nosotros somos un montón de personas. En Guatemala el 51% de la población es mujer. Ahora, yo a la hora de escribir trato de separarme del tema de que la mujer y el hombre, para ser más creativa. Me encanta cuando escribo cuentos ser niño varón. No tengo hermanos, tengo 2 hijos nada más, entonces es un experimento bonito. Creo que la literatura debe superar esa situación porque realmente estamos juntos. Y si nosotros queremos, en Guatemala hay gran talento, tanto de hombres y mujeres, pero el ejercicio literario es complicado. Es complicado en nuestro país. Hay pocas editoriales, poca inversión en el tema, porque también hay poco lector. Eso hay que reconocerlo. Es otro universo al que ustedes tienen y tiene que ver con otro montón de razones, empezando por nuestro nivel de educación y los altos niveles de pobreza, etcétera, etcétera. Pero hay esperanza. Yo tengo una anécdota muy interesante que a mí me gusta contar. Fuimos a dar talleres a una zona que se llama, es el Basurero, en Guatemala, en la zona 3. Y era un gueto donde vivían niños rescatados de las maras. O sea, ellos son hermanos o hijos de mareros. Y estaba esta escuela. Y llegábamos a hacer talleres para que escribieran narrativa creativa, cuentos. Los niños, sobre todo los hombres y mujeres, pero los hombres, tenían una capacidad creativa y un arrojo por hacerlo, a diferencia de las niñas. Ellas un poco más recatadas. Pero eso nos dio esperanza porque estos muchachitos viven en condiciones que no te puedo contar, no puedo ni empezar a describirlas. Sin embargo, estaban escribiendo sus historias y ahí estábamos nosotros escribiéndolas al lado de ellos. Éramos una artista plástica y yo. La inspiración era la obra de ella y fue una experiencia reveladora, porque la literatura de veras marca a las personas en todos los ámbitos y nosotros tenemos que promover que eso suceda. Muchas gracias, Nicté. Quizás sí todavía hay tiempo para algún comentario, alguna pregunta. Yo quisiera agradecerles su exposición, contarnos sus experiencias y quería preguntarles qué experiencia tienen ustedes escribiendo teatro. Ninguna. Yo, ninguna.
No, yo leo teatro, asisto al teatro, pero soy fan del teatro y como dije hace un rato, cuando preadolescente me dio una obsesión con leer las obras de teatro de René Márquez y buscar teatro, y Lope de Vega, buscaba teatro, me encantaba leerlo, pero todavía no hay más que escribir monólogos, que he escrito algunos monólogos y para libros de escuela que me han pagado por escribir algún pequeño monólogo, no he escrito teatro. Tengo muy buenos amigos dramaturgos como Pedro Rodiz, que ganó este año premio en Puerto Rico del PEN, pero no le he metido mano todavía a la experiencia de escribir teatro. Me siento mal, pero no lo he hecho. Creo que necesitaría más preparación. Es más, Hola, Juana. Gracias. Por favor, y después Carlita. Gracias. Y después Magda. Yo tengo una pregunta y voy a leer un poema de Nicté, de su libro Ánimo Aleatorio, que ella mencionó, ¿verdad? Para caer un poco en la poesía también. La pregunta para las dos es, ya que Mayrín preguntó qué sienten cuando escriben, yo quiero saber qué sienten cuando ya publican, cuando presentan un nuevo libro. Y eso, básicamente. Y el poema que voy a leer, pues se llama Charco Corazón. Este libro de Nicté es una belleza, es una joya, es de una sutileza y una profundidad increíble. Es universal en el sentido del sentir, de las vivencias de las niñas. Es increíble, es un libro precioso. Próximamente voy a tener tiempo para comentarlo como se merece. Ahorita estoy como muy metida en la publicación de mi primera novela y eso me ha quitado bastante tiempo, más del que yo pensaba. Pero bueno, esta es una joya, de veras, Nicté, te felicito, me causa mucha ternura y al mismo tiempo mucha fuerza. Transmites mucha fuerza, es precioso. Voy a leer este que se llama Charco Corazón. En noches como esta te haces charco, pequeño corazón de niña. Noches de poca luna, noches de mucha sombra. Crecen nostalgias en tu charco corazón como olas de espuma triste. Y no, a pesar del temple que otorgan los años, no sabes qué hacer con tantísima agua de recuerdos. Charco corazón se llama. Bueno, las dejo con la pregunta. Gracias. Qué hermoso. Qué belleza. Okay, buenas tardes. Yo tenía una pregunta para ti. Que si tú piensas que tu trabajo profesional estimula tu creatividad literaria. Porque las matemáticas, pues, siendo una ciencia tan exacta, ¿verdad? Pienso yo que ese afán que tú tienes por conocer palabras y todo se debe a esa formación numérica que tienes en la mente. Sí, voy a responder primero la pregunta de Carla y después la de que Ana María la responde, y Magda sí tengo una buena respuesta para eso. Cuando ves tu bebé publicado, Ana María tiene muchísimo más camino recorrido en publicación, pero mira, yo me recuerdo cuando vi mi primer cuento publicado en el acordeón, Luis Aceituno lo escogió en el acordeón para una Navidad. Yo sentí que estaba teniendo un hermoso hijo y mi cuento es tristísimo. Y cuando Ánimo Aleatorio salió del horno, dije, bueno, esto es un homenaje a mis 50 años, porque yo quería que saliera antes que cumpliera 50, salió el año siguiente de los 50. Entonces, es una sensación de logro y una sensación de pérdida al mismo tiempo. Ahora, Magda, los números o las finanzas me han vuelto más escritora. Hay una correlación, creo yo, que tiene que ver con las conexiones cerebrales y es una necesidad porque el oficio de los números es solitario, solitario. El de las palabras es mientras el proceso creativo es solitario, pero cuando uno ya lo saca es un invitar a las personas afines, a los amigos de la literatura y creo que en un cerebro humano hay espacio para ambas cosas. Yo tengo un poema escrito al respecto. Es larguísimo, todo no está en el libro, pero ha sido un proceso de
descubrimiento del yo financiero, por así decirlo, con el yo poético, que es tal vez más, es más natural. Ana María. Es que te escucho y soy un desastre con lo de los números, soy un verdadero desastre. Lo que sí entiendo que tu mente matemática es bien importante al escribir poesía, porque los números lo son todo en verdad cuando uno está construyendo la poesía. Yo de números un desastre, pero a mí me ayudó que estudié música, y yo estudié música desde pequeña y en la universidad flauta, y la música es matemática también, además del ritmo y las sensaciones, es matemática, vas marcando unos números, un tiempo para que funcione. Y quizás por ahí lo más que yo me podría acercar, que me funciona a mí parecido a ti con las matemáticas, es por la música, porque es bien importante uno controlar. Los números son marcar tiempo, y son cosas que uno es inconsciente, que la música me ayudó para escribir poesía, y a ti los números te tienen que haber ayudado mucho inconscientemente a escribir poesía también. Sí. Por ese lado, por decir que de finanzas quisiera saber, pero soy un desastre horrible. Por lo de publicar, pues sí, desde pequeña mi obsesión con los libros y mi sueño, bueno, quise ser azafata, quise hacer muchas cosas, quise ser maestra, pero siempre el escribir, a lo mejor no voy a ser una escritora, pero yo voy a escribir. Y en esta época pre-internet, pre-todo, publicar era mucho más difícil. Así que ni siquiera me lo planteé. En la universidad estudié literatura y música, pero pensando en hacer reseñas de libros, y en un momento me fui más por la música, y se lo debo casi todo a la internet y a un ensayo creativo que le envié una vez al periódico Claridad. Y a mí aquel ensayito creativo, poético, me pareció una ñoñada, pero cuando en el Claridad, que era el semanario que sigue luchando por no desaparecer en Puerto Rico, que es el semanario también de crítica social, de análisis político, del lado de los independentistas, y me publicaron ese ensayo. Yo lloré, yo grité, yo brinqué, yo salté, claro que sí, ver esa criatura publicada. Después, porque cuando trabajé en aquella editorial de libros de escuela, después sí me pagaron por escribir cuentos infantiles, los textos así que incluían lo que corregía, pues eso yo no lo veía como una obra literaria, lo veía como parte del trabajo. Pero aquel ensayo creativo que me publicó Claridad, todavía me acuerdo con esta sonrisa enorme en el 99. Después publiqué un par de cuentos en internet y todo era como una celebración grande, el tú escribir y que te lean. Eso que alguien escucha esos silencios tuyos, es mágico. Lo que hablan ahorita, escribir de la tristeza, sí, en el proceso uno está muy triste, pero la magia de lograr sacarse eso, a eso me refería con la felicidad. Ya cuando saqué el primer libro, y todos los libros, he publicado 15, pero cada vez que sale un hijo yo lo huelo, lo acaricio, lo veo, lo pongo, me quedo calladita porque pensarán que soy tonta, pero sí, el proceso es, uno da tanto de uno, y de la pasión de leer también, el tanto de uno, y la admiración por los escritores es que cuando sale ese hijo apalabrado es hermoso, es muy hermoso. Y los quiero a todos. Algunos, pues uno ya no escribe igual, pero los quiero a todos. Muchas gracias, Ana María y Nicté. Yo creo que vamos a ir cerrando la actividad. Ha sido un momento estupendo escucharlas, conocer su sensibilidad, su experiencia literaria, sus amores literarios también, ¿verdad? Sus sueños, compartirnos un poco sus textos y el universo de lo que piensan y lo valórico, ¿no? Lo que aprecian. Para nosotros nos hace crecer y nos hace conocer un mundo que a lo mejor algunos de nosotros quizás somos un poquito más ajenos a ellos, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho, ojalá podamos volvernos a ver, siempre es un gusto tener este contacto, este diálogo tan particular con los de Puerto Rico, nos sentimos muy unidos desde que Mayrín y
y vino aquí con nosotros y la queremos mucho y ojalá, como dice ella, acabe la pandemia para que nos podamos volver a ver, ¿no? Porque va a ser es muy distinto vernos, abrazarnos y estar frente a frente, cara a cara, ¿no? Que hacerlo aquí. De esta manera hay un poquito más de distancia, ¿no? Pero bueno, al menos nos sirve un poquito para seguir aumentando este cariñito, ¿no? Que iniciamos. Ana María, ojalá nos visites de verdad. Y Sí. a los demás, muchas gracias por estar. Nicté, gracias, estuviste. Y quiero ir a Guatemala y quiero leer poesía y cuentos con Nicté. Ay, sí, yo también. Me gustó mucho todo lo que leí tuyo que encontré. Me encantó. Ha sido obvio, creo yo, el feeling entre todos nosotros, entre ustedes particularmente. Y pues gracias por la actividad. Juan Antonio, que es nuestro presidente, no sé si quisieras cerrar la actividad, si quisieras decir algunas palabras. Tenés apagado el micrófono, Juan Antonio. Yo creo que Mayrín también te... Bueno, yo estoy muy contento de que se haya realizado esta actividad que, como les dije al principio, es un acercamiento entre nuestras literaturas, entre nuestros escritores y escritoras. Y yo creo que eso apunta a ese vínculo fraterno que nos debería animar a todos los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Y me siento muy contento de que se haya realizado esta primera actividad ya en particular entre Puerto Rico y Guatemala. Yo creo que vamos a seguir teniendo experiencias próximas y creo que serán muy enriquecedoras y nos harán avivar más nuestro querer conocer las literaturas de ambos países, ¿verdad? Vincularnos también de manera literaria y fraterna. Así que muchísimas gracias a ustedes, Ana María y Nicté, por habernos brindado estos momentos de aprendizaje y de placer. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en esta actividad. Que tengan muy buena tarde, pues adiós. Muchas gracias a todos, gracias a PEN, mis amigos de PEN. Gracias al PEN. Gracias. Igual nos podemos quedar un ratito aquí, Juan Antonio, o nos vas a sacar del... No, está bien, pueden quedarse aquí, no hay problema. Hasta que Carla lo indique. Yo no, pues gracias. Yo me retiro, buenas noches. Yo antes de retirarme quiero recomendar que lean, que vean el canal de YouTube de Ana María y el blog. Me encantó. Gracias. Me encantó. Bueno, Les Un dejo abrazo. Yo quisiera les dejo un pedir- abrazo a todos. Gracias a todos los que nos Quisiera acompañan. pedirte, Ana María, que ellos no pierdan la oportunidad de escuchar ese beat que tú tienes al leer poemas. Tal vez puedas leernos un texto, yo me quedé con ganas. Un texto. ¿Ella está por ahí? Sí, yo, sí. Ana María, para que nos lean un texto, que ellos no pierdan la oportunidad de escuchar esa cadencia boricua, Ana María. Pues, bueno, sí, Mayrín, como este mes se lo dedicamos a Julia de Burgos, voy a leer el poema que escribí fue hace como 7 años, el centenario de Julia. Voy a leer de mi libro Última Estación Necrópolis, el poema que le dedico con mucho cariño y mucho respeto a Julia de Burgos, y conversa con algunos versos de ella. Versos y ríos a Julia de Burgos. Hoy sigo amanecida de ti, bajo una lluvia de espinas sin pétalo, acercándome a tu alma, Julia, como rosa empolvada de años, o como viaje alado de finales, de piel, de ríos y rutas, y recojo cada sol de tus manos, peregrina de mí misma, desnudo corazón y palabra, le arranco los ojos ciegos del tiempo, recorro lentamente el río de tu secreto, y desnuda, soy tuya tantas veces, también mía y de todos como tú. Me despiertas el alma y besas mi cuerpo. Viajo en la sombra del tiempo, en el deseo de tus pájaros,
de tu mirada nuevamente en la mía para que deposites en mí esas greñas alborotadas y recorrernos el surco del poema hasta mordernos los corazones en cada constelación, en cada grito de alas, sin distancias, sin orillas. Acostada en nuestro jardín, quiero ser mía, siendo tuya. Hoy, amarro cada ilusión. En la tierra colgada de tus sandalias, ay Julia, cuando anudabas emociones, como un tren hacia todas las miradas, como corola el viento que no muere. Ahora recojo polvo de años, multiplícame de ti, Julia mía, para hacer la ruta y la voz hasta beber la última gota de tus versos. Gracias, Julia de Burgos. Gracias, Ana.